La justicia decidió absolver al carabinero que mató de un balazo al comunero Jaime Mendoza Collío. La Corte Marcial determinó que el cabo primero Miguel Jara actuó en legítima defensa. Vamos a conocer la versión de la contraparte y para eso estamos con el abogado creyente de la familia del fallecido Mendoza Collío, con el abogado Lorenzo Morales. Abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Abogado, a ver, primero para recapitular un poco y poner en contexto esto. Primero hay una investigación a cargo del fiscal Vera que propone 15 años de cárcel efectiva para el carabinero involucrado. Luego la justicia militar dice rebaja esa pena, pero mantiene en el fondo la investigación y los supuestos. Y la prisión efectiva. Y la prisión efectiva y la rebaja a 5 años y un día. Y ahora la Corte Marcial no solo modifica la pena, sino que los cargos, o sea, dice el carabinero es inocente o está absuelto por lo menos de los cargos que se le imputaban. ¿Cómo se explica un vuelco tan grande? Era un escenario no previsto, en función de que la investigación del juez, del fiscal instructor, es decir, del fiscal Medalama, era bastante importante, bastante relevante, y lo que determinó la Corte, el juez militar de Valdivia, era una determinación de la pena distinta. En ese escenario llegamos a discutir la determinación de la pena del cabo Jara. Le debo manifestar que la defensa del cabo Jara lo que más alegó en su alegato de forma en la Corte Marcial fue con respecto a la determinación de la pena, o sea, que él terminara firmando esta condena. Es decir, el escenario no previsto por eso. O sea, él en el fondo lo que quería era rebajar la pena, pero no buscó en sus alegatos la absolución. Lo buscó, fue la parte mínima de su alegato, teniendo en cuenta que eso no tenía ningún sustrato en la función del expediente. Para que hubiera ocurrido eso, tendría que haber estado armado Jaime Mendoza Collío. Es decir, en ninguna pieza del expediente aparece eso. O sea, en ninguna pieza del expediente, porque las testimoniales, no solamente de los mapuches presentes, sino que de 3 civiles, establecen que nunca lo vieron armado. Y los peritajes además descartan que hubiera pólvora en sus manos, ¿no? Sí, este último fallo, que tuve la oportunidad ahora de recibirlo solamente por mail, establece que esa pólvora se puede ir por el paso del tiempo, pero hay otro elemento. Es decir, si hubiera disparado Jaime Mendoza Collío, hubieran quedado vestigios de eso, hubieran quedado ciertos vestigios de balas, o sea, de los cartuchos. Cuando se hace el rastreo no se encuentra ningún vestigio de que se haya disparado una escopeta. Es decir, la inspección ocular del tribunal, la inspección después de elementos que determinaban si había algún carácter metálico, tiene que tener en cuenta algo. La gente no sabe que cuando se dispara una escopeta se disparan más de 150 proyectiles balísticos, pequeños. O sea, no se encontró nada en el sitio del suceso. Ningún trazo, ningún resto que pudiera explicar que efectivamente Mendoza Collío tenía un arma o percutó algún arma. Tenía un arma en la mano. Ahora, hay 3 civiles que dan a conocer una versión bastante relevante. Uno de ellos, durante la persecución, ve a estos 2 comuneros que van arrancando sin nada en las manos y con la persecución de los 5 personas del GOPE que van detrás de él, los 5 carabineros. Y lo último que ella dice es que dice que la persona que iba con el cabo Jara le dice mátalo antes que se te escape. Es decir, una versión de alguien independiente, más 2 versiones. Quiero decir algo importante. Hay 2 versiones de carabineros del GOPE de Mayeco que establecen que cuando ellos llegan al Fundo San Sebastián, donde está tomada por ocupación ilegal por la comunidad de Jaime, dicen que no ven a ningún comunero con armas. Es decir, la tesis de la legítima defensa en función de su elemento primario, es decir, que la otra persona haya cometido una agresión ilegítima contra la otra, está descartada. Ahora, también está descartado el asunto de que haya tenido una proporcionalidad. Es decir, lo que tenía en las manos Jaime era una boleadora. Eso quedó descartado durante la investigación que realizó el fiscal Vera, ¿no? Y ratificó estos dichos también el juez militar, porque el juez militar tiene que hacerse cargo de algo. En ese intermedio, ellos responden por escrito, responden a la acusación por escrito, la defensa. También lo desecha con los mismos argumentos y los robustece con esos argumentos el juez militar. Pero hay algo más grave aún. Este fallo a nosotros nos pone en vilo por lo siguiente. Este fallo iba para otra perspectiva. La perspectiva era la siguiente. Todas las personas sabemos que aquí hubo una manipulación de pruebas. Es decir, aquí eso lo determinó la PDI, ¿o no? Lo determinó la PDI. Está mal redactado el fallo de la Corte Marcial en lo siguiente. Establece que la dinámica dice que es posible
que llegue a la antecara de un chaleco antibala un proyectil de esta magnitud, por la dinámica. Lo que estableció la PDI, es decir, la PDI de La Serena, que es la PDI más especializada, ojo, es la PDI más especializada, dio a conocer incluso los detalles y es la PDI más certera de Chile. ¿Era el equipo más idóneo para hacer el equipo más idóneo para hacer este peritaje? Estableció que era imposible, y además que hay otra cosa que se equivoca garrafalmente este fallo. Dice que la dinámica fue de arriba hacia abajo, dando cuenta del alegato de la defensa del Cabo Jara, que se le disparó de arriba hacia abajo, es decir, de un montículo que no existe, de acuerdo a la impresión del tribunal. Y en realidad la dinámica que dice el peritaje dice que fue de abajo hacia arriba, es decir, se hace cargo de la tesis del montaje. La resolución. La resolución del peritaje, sí. Que al final avala la tesis desecha la tesis de la legítima defensa. Acuérdese algo más, esta tesis tiene que ser desechada por lo siguiente. Eso fue desechado en su oportunidad por el juez militar. ¿Qué tesis? ¿La de la legítima defensa? La legítima defensa fue apelada por la defensa de Jara y se les pasó el plazo para los alegatos en la Corte de Temuco. Es decir, nosotros de verdad veníamos a discutir algo distinto, a discutir el asunto de determinación de pena. Abogado, entonces, de nuevo se lo pregunto, ¿cómo se explica usted este giro en el que se absuelve en definitiva al carabinero Miguel Jara? Es un fallo que se explica por la composición de la Corte Marcial, es decir, aquí hay 3 personas que son legos, no son de derecho, son 3 funcionarios militares, eso explica algo, y también porque ellos tratan de robustecer la tesis de legítima defensa solamente con los dichos de los carabineros, lo que también aparece no válido para el sentido común de la sociedad. Ahora, yo quiero leer brevemente una de las frases que reproduce el diario Mercurio, que anticipaba hoy día esta resolución. Según la Corte Marcial, dice: ¿qué otra defensa cabía a un carabinero que solo como estaba se ve atacado por un grupo indeterminado de personas que le lanzan piedras y disparan con escopeta al menos en 2 oportunidades? O sea, según lo que usted me está diciendo, y en esta frase habrían falacias, digamos. Sí, y es bastante penoso, porque eso es solamente la primera declaración de Jara, a Fojas 15, que se desdice a Fojas 60 de esta tesis. Es decir, él no ve un grupo de personas. Él después, a Fojas 264, se desdice esa misma tesis. Él dice, al final termina diciendo que él le dispara a una persona que no sabe si tiene un arma en las manos. Lo dijo el propio carabinero Jara. Lo dijo el propio carabinero Jara. Ahora, esa experticia, esa capacidad de haber sacado la verdad fue del fiscal instructor, porque lo pudo interrogar en menos de 48 horas 4 veces. Al final, Jara termina manifestando que no ve si el comunero estaba armado, no ve que el comunero estaba encapuchado, y al final no ve lo que tenía en las manos y termina disparando a un bulto. Así lo manifiesta con esas palabras. Es por eso que se hace cargo de la primera. Yo creo que es un fallo hecho muy rápidamente. Se le habían pasado los plazos a la Corte Marcial. Recuerde usted que tienen 5 días y extendible a 15 días. Ellos manejaron de alguna manera los plazos para que fueran después de la conmemoración de los 3 años de Jaime Mendoza Collido, lo que hace mucho más penoso este fallo. Abogado, si las pruebas son tan contundentes como usted dice, si la justicia militar había tomado conciencia de este crimen, digamos, del carabinero en contra de Jaime Mendoza Collido, y la Corte decide absolverlo definitivamente, ¿hay una intencionalidad, me imagino, detrás de esa interpretación? Intencionalidad que ya ha sido dejada patente en el caso Palarama contra Chile en el año 2005, es decir, es imposible que la Corte Marcial administre un debido proceso. Así lo manifestó y ha presionado para que ningún civil esté enfrentado a esta justicia. Nosotros lo sabíamos. Nosotros ni siquiera apelamos al fallo de la primera instancia. Nosotros nos adherimos a la apelación. Es decir, nosotros queríamos discutir determinación de la pena. Teníamos el miedo porque históricamente la Corte Marcial ha tenido bastantes reveses en los derechos humanos en esta Corte. Esperemos que la Corte Suprema, una Corte bien integrada, y yo creo que con esta integración que tiene la segunda sala sí va a haber justicia. ¿Cree usted que hay presiones políticas detrás de este fallo? Es que el miedo es que no sean solamente presiones políticas, que sean mucho más que eso. Es algo que tienen que ver los sociólogos, pero en mi entender hay algo más que presiones políticas. ¿Cómo qué? Estamos frente a la determinación o no de responsabilidades superiores. Acuérdese que 4 días antes de los alegatos en la Corte Marcial, nosotros habíamos deducido una denuncia en contra del general Berlaminovich.
En función de eso, nuestro temor está enfocado en eso, de la influencia que puede ejercer un general con la composición de la Corte con algunos uniformados. ¿Cómo relaciona este antecedente, esta absolución del carabinero Jara Muñoz con las medidas que se han adoptado ahora en el corto plazo, digamos, las últimas semanas, desde La Moneda, en relación a llevar mayor seguridad a la zona, a la región de la Araucanía, de llevar mayores cantidades de efectivos? Hay algunos que hablan de una militarización, derechamente, de la zona. ¿Cómo vincula ambas cosas? Ahora, para que usted sepa, la militarización, lo dije malamente, no es una anécdota, es una cuestión que uno percibe al llegar a la ciudad de Coyipulli solamente. Es decir, nadie puede comprender que hayan tantos carabineros en una ciudad donde viven tan pocas personas. Y si usted se traslada a Pidima, mucho más. Esto es una mala señal, porque quiere decir que puede haber carta blanca para proceder de cualquier manera. La señal que nosotros esperamos es que los carabineros cumplan su función, pero dentro de la ley. O sea, ellos están por reglamento y por cuestión constitucional a cumplir la ley de manera debida. Y aquí estamos seguros que el cabo Jara no lo hizo así, y otros carabineros tampoco mancharon su uniforme al proceder de esta forma y al ocultar algunas pruebas. ¿Y este fallo, esta absolución que dicta la Corte Marcial, puede ser un respaldo directamente al accionar de carabineros de aquí en adelante? Eso es lo que trataba de manifestar anteriormente. Espero que la Corte Suprema, nosotros no tenemos prioridad para que se vea lo antes posible. Podemos incluso, según el retraso que lleva, esperar un año. Esperamos que sea mucho antes. Vamos a pedir a lo mejor el lunes hablar con el presidente de la Corte Suprema para que se acelere este trazo, porque estamos seguros que sea cual sea el fallo de la Corte Suprema, sí, va a ser un fallo a favor de la justicia. Que va a ratificar en el fondo el fallo de la justicia militar. Una investigación bastante especializada del fiscal instructor. Aquí se hicieron 7 peritajes de investigaciones del mismo ejército. Lo que no se hicieron peritajes eran carabineros, lo que era imposible. O sea, de alguna manera no se pueden investigar los mismos compañeros de armas. Pero sí, los peritos más relevantes de Chile estuvieron a cargo de este proceso. Lorenzo, usted habla desde una visión bien, desde la cotidianeidad, porque usted tiene sus oficinas en la Araucanía, está en la zona. ¿Cómo crees que usted que podría interpretar esto el pueblo mapuche? ¿Qué reacción se puede esperar del pueblo mapuche a esto? La reacción... Considerando que es un caso bien emblemático, por eso se lo pregunto. De todas maneras, leyendo las versiones y las declaraciones de los huarquenes, ellos... de alguna manera este escenario lo tenían previsto. Ha ocurrido anteriormente. Ahora, lo que lesiona de otra forma es que nosotros habíamos logrado la condena inicial de 15 años, sí, y habíamos confiado en la investigación preliminar de Vera Lama. Esto es un balde de agua fría. Yo espero de que no ocurra nada malo, de que la paz social de alguna forma se refrende lo antes posible. Y espero no solamente que el Poder Judicial, sino que el Poder Político dé algunas señas con respecto a eso. ¿Cómo qué tipo de señas, por ejemplo? ¿Alguna condena a esta absolución, algo así? Lo que pasa es que siempre que hay un carabinero herido se da una condena a las personas que fueron violentistas. Cuando hay un mapuche que ha sido violentado siempre se justifica. Usted lo puede ver incluso en el libro Las razones del Incún, que es el mejor libro de investigación del año pasado. Se dieron a conocer las versiones del ministro del Interior de esa época y el subsecretario, que fueron bastante lamentables para el pueblo mapuche. Nosotros también esperamos que cuando muera algún mapuche o nosotros termine alguien lesionado, sea algo público y se manifieste la condena en contra de las personas que lo hicieron. Bueno, abogado, vamos a ver si es que efectivamente esas reacciones se producen. Vamos a ver también cuál es el curso que sigue aquí en la Corte Suprema esta absolución del carabinero Miguel Jara Muñoz en un caso que definitivamente es emblemático. Le agradecemos haber venido a CNN Chile para conversar con nosotros sobre este tema. Gracias a usted. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero los invito a que sigan junto a la programación de CNN Chile.